hoy en día de su cuerda, de la cuerda de contratenor, que es Filip Jaruski. Quiero agradecer muchísimo una vez más a nuestro amigo Jesús Luis Mantilla, que se ha prestado enseguida a acompañarnos para, con su buen arte, pues, llevar un poco la conversación, que por otra parte quiero hacer un poco abierta a todos vosotros. Es decir, vamos a conversar con Filip un rato, pero cualquiera que quiera intervenir durante la charla, no excesivamente larga, alrededor de unos 40 minutos, para que luego haya oportunidad a aquellos que queráis que Filip firme algunos discos, entre ellos, por supuesto, el más reciente. Filip afortunadamente es pródigo en grabaciones, ahora nos dirá cuántos discos suele sacar por promedio al año, pero acaba de salir uno absolutamente maravilloso. Yo ya he escuchado varias veces el Sacred Cantatas con la Orquesta Barroca de Friburgo, que es una auténtica maravilla. Está ahí, pero también pues un buen exponente de todas las últimas registros fonográficos. Y por lo demás, pues bueno, yo voy a sacar el micro para que se pueda oír un poquito más. Y en fin, Jesús, casi te voy a dar a ti primero la palabra para que des comienzo a la conversación. Pues muchas gracias, Juan. Yo aquí ya en la quinta de Mahler me siento ya absolutamente, no como en casa, pero es casi una estantería lo que me siento, ¿no? Porque no salgo de aquí, querido Juan, y encantado de la vida. Más nosotros. Bueno, pues nada, adelante. Lo que haya que hacer, se hace. Bueno, y además Juan me dijo, Jaruski, yo dije sí, porque no hay que pensarse esas cosas. Estar con Filip es siempre un gusto, un privilegio, ¿no? Porque sea una persona absolutamente encantadora, afable, simpática y público. Ya, bueno, eso lo tendremos que ver algún día. Pero que él es como canta, ¿no? O él cuando está con alguien es como canta, es esa comunicación y esa directa emoción que nos transmite con esa voz absolutamente tersa, evocadora, seductora que tiene. Y además Filip en Madrid pues se siente en su casa, porque desde el principio él recuerda siempre los tiempos en que en aquella epopea del Real era un niño, ¿no? Casi. Y fue la primera vez que yo me fijé en él, ¿no? Y a partir de ese momento yo, claro, era tan joven que pensé, este chico, si no se nos tuerce, nos va a dar grandes alegrías. Y nos las está dando, y cada vez mayores, ¿no? Porque cada vez que viene muchísimo y que podemos apreciarlo en vivo, y eso es ya como realmente sabemos lo que son los cantantes, en grabaciones como un loco. Esta vez con Bach y con Telemann, ¿no, Filip? Sí. Quizá empezamos a hablar de Bach y de Telemann en este disco nuevo que has hecho, o de Madrid como uno de tus lugares favoritos. Habla de Madrid porque así te gana rápidamente a la peña. Porque finalmente la primera vez en el Teatro Real ha sido mucho antes, porque estaba la segunda producción de mi vida de ópera, y tenía un poquito más de 20 años, y tenía la suerte de cantar en esta preciosa ópera de Juan Hidalgo, Celus aún de lagrimatan, en el año 2000. A esta ocasión empecé a estudiar un poquito el español, y estaba mi primera vez de mi vida también en Madrid. Y es verdad que cuando me vuelve para cantar este grande papel de Nerón por segunda vez, estaba pensando esta primera vez, que me ha emocionado mucho de finalmente hacer este grande papel de Nerón en Teatro Real. Pienso, estaba prácticamente más de 10 años después, y es un teatro precioso, naturalmente, y yo puedo ya decir que me voy a cantar una producción de ópera en Teatro Real, en mi tercera producción aquí.
finalmente estará la casa de ópera donde he hecho el más de producciones. Estará el Real, estará un proyecto totalmente diferente porque estará una ópera compuesta para mí, una ópera contemporánea de Kaya Sarriao con una puesta en escena de Peter Sellars. Ya, para empezar ya nos ha dado una exclusiva, una noticia. Empezamos bien. De ahí para arriba, no para abajo. Pero bueno, vamos a los orígenes, ya te digo, no los orígenes, sino a tu entronque barroco y a este nuevo disco que yo creo que es otra de tus joyas. Porque sobre todo Telemann, ¿no? Sí, quizás un poco una sorpresa que dedico un disco en alemán. Es verdad que en conciertos canté poco, pero lo estudio en la escuela durante 7 años. Tenía un profesor al principio que estaba un especialista de Bach y del repertorio alemán. Entonces es un poquito como cuando empecé a cantar las canciones francesas hace unos años. Es verdad que es un repertorio que cantaba ya y naturalmente no está mi primera experiencia con la música de Bach, pero es verdad que tenía un poquito miedo de grabar estas dos obras maestras que son Vergnügte Ruhe y la famosísima cantada Ich habe genug. Y tenía 2 opciones para este disco, de dedicar un disco entero a la música de Bach, pero haciendo el programa no he trovado un programa ideal, que las 2 opciones estaban de hacer cantadas íntegras, como es el caso así, pero las otras no me gustaban tanto que 2 cantadas. Y finalmente de grabar un área de una cantada fuera de contexto no me ha gustado tanto. Entonces, hace mucho tiempo que me gusta mucho también la música de Telemann, pero podemos decir que en este proyecto la idea es de hacer descubrir un poquito más la música de Telemann. Y estoy seguro que una parte del público que va a escuchar este disco escuchando a Bach y que se va a descubrir la cualidad de las 2 otras cantatas de Telemann. Es verdad que es claro, Telemann es un compositor que conocemos más de nombre que de música. Sabemos que es un grande compositor, pero efectivamente para el público, para mí también es difícil de hablar de un área famoso o de una obra famosa. Naturalmente con Bach hay muchos áreas que son muy conocidos de todos, y entonces pienso que sabemos que Telemann estaba mucho más famoso que Bach durante su vida y que naturalmente ahora es la justicia, habemos dado justicia a Bach, pero pienso que la motivación de este disco es demostrar que Telemann tiene genio también. Tiene un genio diferente que Bach, naturalmente, pero tiene un genio dramático bastante eficaz, muy eficaz, y tiene la capacidad con pocas notas de hacer una cosa estupenda. Naturalmente, la estructura de las cantadas de Bach están mucho más complejas, pero el efecto dramático está muy eficaz con Telemann. Es lo que quería mostrar también con este proyecto, y naturalmente pensando en un conjunto he hecho mucho el repertorio italiano, con grupos italianos también, hay muchos italianos en mi
conjunto también cuando estoy haciendo la música italiana. Entonces, para mí estaba bastante importante de escoger un grupo alemán, un conjunto alemán, porque pueden realmente, ¿cómo se dice?, interactuar cuando canto el texto en alemán. Está muy precioso también. Para terminar, es verdad que hablar un idioma y cantar un idioma es una cosa totalmente diversa. Naturalmente me han ayudado mucho durante los ensayos, durante la grabación, a mejorar el texto, naturalmente. Originalmente estas cantatas de Telemann estaban escritas para bajo. Exacto. ¿Habéis tenido que subir un tono o cómo habéis hecho? Una octava más baja, y como Ich habe genug, finalmente. Sí, lo sabemos que Bach ha pensado inicialmente hacer la cantada para alto y después para bajo y se vuelve a la primera versión. Entonces, Ich habe genug podemos hacerlo. No estoy el primero contratenor, naturalmente, a grabar Ich habe genug, porque hay muchas cantadas de Telemann para la voz de alto, pero solo con un instrumento. Y naturalmente tenía una orquesta grande conmigo, y cada vez que estaba escuchando las cantadas, estaba volviendo sí, a estas dos cantadas de la Pasión para bajo, y empecé a probar si funcionaba con mi voz. De hecho, si yo quiero grabar las cantadas, mis cantadas preferidas de Telemann. El otro día tuve la ocasión de asistir a una masterclass también de Jonas Kaufmann, y decía que él no cantaba en idiomas que no conocía. Esto es un paso en vuestra generación bastante arriba, porque antes con memorizar y tal, pero esa conciencia para expresar la emoción de conocer a fondo la lengua en que se canta, me pareció de una autoexigencia que es muy generacional, ¿no? Sois mucho más conscientes quizá en el respeto a las emociones y al público que antes. Sí, es verdad que digamos siempre que en el pasado teníamos grandes voces. Es verdad, pero pienso que tenemos grandes cantantes ahora que quizás tienen más versatilidad en el repertorio. Uno de los más grandes ejemplos para los idiomas es la Anne-Sophie von Otter, que es increíble. Ella puede cantar en alemán, en inglés, en italiano, en francés. Tiene un francés perfecto, realmente se entiende cada palabra, y esta exigencia naturalmente ahora es muy importante para los cantantes. No está posible ahora, si vamos a escuchar recitativos, por ejemplo, 40 años antes, podemos decir que ahora los cantantes pueden cantar mucho mejor los recitativos. Son 5 o 10 cantantes que han cambiado el gusto. Hablamos de von Otter, podemos hablar de la Bartoli, que realmente su interés es realmente de hablar cantando. Y naturalmente hablar cantando hace pensar a la periodo barroca. Es verdad que digo a veces a los jóvenes cantantes que de aprender realmente a cantar y a hablar un recitativo de Monteverdi, de Handel, es una escuela de canto fenomenal, porque ¿qué queremos hacer con el canto? Es realmente de hablar, de contar una historia. Naturalmente hay el aspecto técnico virtuoso del canto, pero con compositores geniales la relación entre la música y el texto es muy fuerte. Naturalmente ahora también necesitamos que actuar mucho en el escenario. El escenario podemos decir que es más exigente para los cantantes, porque queremos
más, ¿cómo se llama? Una cosa que es más cerca de la realidad. Entonces, más cerca de la realidad puede decir también hablar más, cantar menos, hablar más. Me acuerdo, estaba con un amigo en París. Es una historia bastante interesante porque estaba su primera vez escuchando a La Traviata de Verdi y pienso que el tenor estaba un poquito nervioso de cantar a la ópera di Bastille, es muy grande. Podemos decir que no, cantaba todo el tiempo muy fuerte, muy fuerte, para que la gente le escucha. Y cuando al final la Traviata se muere en la cama, ella ha dicho, ¡está muriendo! Gritando, y mi amigo se pone a reír mucho porque no estaba el momento de hacer así. Entonces pienso que el público también entiende perfectamente eso. Verdi no ha escrito este momento así. Es una manera también, pienso, estoy seguro de eso, de respetar mucho más lo que quería el compositor. No, es que eso me parece, y además me gusta que tú lo corrobores, un detalle entre los, para aquellos nostálgicos de la caverna que piensan que nunca se volverá a repetir lo que ellos consideran una edad del pasado dorada. Yo creo que esta realmente es una edad muy dorada porque los cantantes tenéis una exigencia brutal por la tremenda competencia que hay hoy a nivel mundial en la ópera, y también por esa exposición y esa transparencia y ese estar en el foco constante que os obliga en cada momento, conscientes de que en cualquier momento se os puede colgar en YouTube, a estar muy bien, a no relajaros, ¿no? Sí. Pero no quiero decir que cantamos mejor que en el pasado, es una otra época y naturalmente hay grandes voces en el pasado y también ya cantantes que entienden este punto increíble de realmente estar conectado a lo que quería el compositor. Está muy importante. Como cantantes, como músicos, no tenemos estar al servicio de sí mismo. Tenemos que estar al servicio de los compositores y mostrar el genio de los compositores al público. Está realmente importante. Naturalmente es siempre un grande placer de tener un éxito, aplausos. Naturalmente hace parte de la vida de un cantante, pero no tiene que ser la motivación principal. Naturalmente pienso que no puede funcionar mucho tiempo así. Y no hago este trabajo para mi propio ego, lo hago porque me encanta esta música, la quiero defender, y naturalmente cuando hago un disco no lo hago para mí, lo hago para que la gente lo escucha naturalmente. Y por eso estoy aquí esta noche para compartir con ustedes esta pasión, este descubrimiento, ¿no? de todo el tiempo. Cada año estoy descubriendo un nuevo compositor, un nuevo centro de interés. 5 años antes estaba la melodía francesa con Reynaldo Hahn, Debussy, ahora está Telemann. En el futuro quizás puede ser cosas muy diferentes todavía. Y para mí es verdad que es muy importante también de proponer cosas diferentes al público que me sigue, porque no quiero cantar los 20 mismos arias toda mi vida. Naturalmente me gusta también volver a, por ejemplo, hace 2 semanas estaba volviendo a Vivaldi, que es un compositor que me ha dado mucha suerte, y estaba interesante para mí de sentir qué ha cambiado
en mi visión de este compositor, mi manera de cantar, está muy interesante. Ahora yo puedo decir que estoy pensando una periodo de maturidad. No sé cuánto tiempo se va a durar, espero el más antes de la, ¿cómo se dice? Del declive de la voz, pero es verdad que ser un cantante es una lucha del tiempo también. Sabemos que no tenemos la misma voz a la edad de 20 años, 30 años, 50 años, entonces yo quería grabar menos discos y estoy haciendo totalmente el contrario. Estoy grabando más y más cosas porque me siento bien, me encanta grabar también. Y es una experiencia humana muy grande, ¿no? De grabar 5 o 6 horas cada día con un grupo, con músicos. Es una experiencia humana muy fuerte también. Con felicidad y con momentos difíciles también. Pero naturalmente la grabación hace realmente parte de mi vida como una causa central, como recitales, como todo eso. ¿Quiénes son las referencias vocales de Philippe Jaroussky del pasado, de los grandes cantantes que has escuchado y que te han marcado? Sí, naturalmente la primera con muchos era María Callas, pero he escuchado mucho también muchos otros. Me encanta Leontyne Price, que pienso que está al nivel de la Callas, que ha hecho, cada vez que escucho un aria con ella es difícil para mí de escuchar una otra. Hace parte de este nivel de artista. Y naturalmente muchos contratenores del pasado, James Bowman, Alfred Teller, y naturalmente estoy escuchando muchos contratenores de ahora. Ahora es muy fácil también de escuchar muchos cantantes en internet, realmente de ver todo lo que ha pasado. Naturalmente estaba un fanático de la Cecilia Bartoli desde el principio y tengo la suerte ahora de trabajar con ella. Sí, vamos a hacer al China Diendl en Suiza en un mes y medio ahora, y para mí es precioso de ser en contacto con ella. Pero tengo que decir que ahora estoy aprendiendo mucho más de mí mismo. Estoy escuchando más mi cuerpo, cómo quiero realmente cantar. Es difícil porque podemos tener la tentación de probar de cantar como un otro, de escuchar, yo quiero hacer lo mismo. Ha pasado conmigo al principio, ¿no? La imitación cuando estamos jóvenes es una cosa que tenemos que hacer. Cuando nos gusta una cosa tenemos que hacer lo mismo. Puede ser una buena escuela, pero después años pienso que es muy importante de también escuchar lo que queremos realmente decir, hacer. Es un camino muy largo, es un camino para un actor, para mucha gente, ¿no? Y ahora me siento más sincero en la cosa que puedo dar al público. Bueno, ahí es donde pruebas que estás entrando en la madurez. Es decir, cuando te planteas estas cosas, que es no la competencia con otros, ni siquiera con el pasado, sino con uno mismo por superarse a sí mismo, ¿no? Y vamos a entrar también en Berlioz, porque es lo que nos depara este fin de semana con la Orquesta Nacional, ¿no? Una locura. Cuéntanos esa locura. Que mañana empiezan los ensayos, no sé si estabas preparado. Sí, claro. El IDT, ¿no? Sí, le he cantado por primera vez la semana pasada. Y hace mucho tiempo que pienso a eso. No estoy el primero contratenor que ha cantado el IDT. Hay una grabación fantástica de David Daniels,
que pienso ha cantado mucho aquí, ¿no? En Madrid también. Y es un camino un poco lógico en el senso que cante mucho el repertorio francés últimos 8 años. He dedicado ya 2 discos a las melodías francesas y entonces es el más precioso ciclo de melodías francesas con orquesta. Y es verdad que ahora, hace poco tiempo, digamos hace 3-4 años, que empezó a recibir invitaciones de orquestas modernas. Y entonces no es tan fácil de hacer un programa. Con orquestas modernas no estoy tan interesado a cantar Handel, la música barroca que hago muy bien con grupos barrocos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Los últimos 4 años he cantado mucho un ciclo que estaba compuesto para mí, de Marc-André Dardaville, con esta experiencia he tenido la impresión de encontrar una parte de un público bastante nuevo también, un público que no viene para mí, porque por ejemplo, les Nuits d'été son 30 minutos del concierto, no más. Entonces un público que viene a escuchar la orquesta, que viene a escuchar la sinfonía después, y que puede ser un nuevo público para mí. Entonces, naturalmente es un poquito el reto de la temporada, porque naturalmente la escritura es bastante más lírica. Cantar este ciclo no se canta así, naturalmente. ¿Es la primera vez que cantas Les Nuits d'été? Sí, lo he hecho por primera vez la semana pasada y naturalmente lo es que difícil, finalmente no es la orquestación está muy maja, no está tan para mi voz, peligroso, pero lo es que difícil en este ciclo es que durante 30 minutos cantamos todo. No hay pausa. Hay solo 20 segundos de pausa con la segunda melodía, pero todo el tiempo vamos a cantar y eso es bastante difícil. Hace 6 meses que trabajo con mi profesora para también trovar una nueva manera de cantar, porque hay muchos momentos más líricos y hemos trabajado en el senso que yo tengo que cantar más con mi cuerpo, sostener, ¿no? ¿Cómo se dice? Sostener el sonido que es más fuerte que si canto Handel. Entonces es un proceso bastante largo y también es un poquito un riesgo porque yo puedo tomar el riesgo que una parte de mi público no se va a aprovechar esta nueva experiencia. Me acuerdo los primeros conciertos con las melodías francesas, hay gente que me decían: no me gusta para nada este repertorio, tienes que volver a Vivaldi, tienes que volver a Handel. Pero hay otros que me han dicho: no conocía este repertorio. Para mí es precioso como cantante, como artista, de descubrir cosas. Entonces es un riesgo, pero pienso que cuando hacemos este trabajo, naturalmente tenemos que ser cuidado a los papeles de ópera que tenemos que hacer o no, pero tenemos que ser un poquito loco también, porque no me voy a de cantar como canto es un poquito loco. El disco sobre melodías de Verlaine creo que ha sido el disco más vendido en Alemania. ¿Es posible? El primero, el Opium, sí. El primero, sí, el Opium, sí. Y estaba una sorpresa para la firma de disco también. Está muy interesante porque pienso que cuando un artista tiene la energía de grabar algo, es una energía preciosa.
porque después él quiere defender este repertorio, puede hablar muy bien de eso, y el más grande ejemplo es el disco Vivaldi de la Bartoli, porque no querían hacer este disco, ha vendido más de 1 millón de copias, hace descubrir a mucha gente la música de ópera de Vivaldi. Ha sido un shock para todo, para mí, ha creado también este concepto un concepto nuevo de álbum, diciendo que tenemos que, como se llama el álbum conceptual, y me ha ayudado mucho también porque después he hecho muchos discos conceptuales, como el álbum Carestini, el Verlaine, el Green, con muchos compositores. Este nuevo disco no es un álbum conceptual, es un álbum de música religiosa, son 4 cantatas fantásticas, pero no hay un concepto muy fuerte, no hay una historia. Quizás la única cosa es verdad que hay pocos discos con los 2 compositores juntos. A veces hacemos un disco de Bach o un disco de Telemann. Es la única cosa un poquito original, es de poner juntos 2 gigantes de la música alemana. Bueno, es verdad, y para hacerle justicia a la Bartoli, pues ella inició un camino por el que luego todos habéis transitado, y de una manera tan brillante que hoy yo creo que el Vivaldi álbum de Cecilia sigue siendo insuperable, o sea, histórico, ¿no? Marcó un antes y un después, y una época, y además con el cuidado, aparte de que nos descubrió la ópera de Vivaldi, porque no se representaba hasta... y empezaron digamos, a buscar cuáles habían sido y a representarse a partir de entonces a nivel, en todos los niveles, ¿no? Pero en cuanto al sonido, es verdad que esa búsqueda tuya o ese enfrentamiento con otro tipo de orquesta sinfónica también es un reto de una